Hola, buenas tardes a todos. Como una semana más estamos aquí en el programa A Grito Pelao y hoy tenemos con nosotros a Solange Rodríguez Pape. Dadme un segundo que la voy a invitar. Y siempre sale el sillón. Hola Solange. Bueno, pues decía que estamos aquí en una semana más en el programa Grito Pelao, un programa de entrevistas a escritores y escritoras que tratan el terror en su literatura. Entonces, hoy estamos contigo, Solange Rodríguez Pape, y vamos a hablar sobre este libro de relatos, la primera vez que vi un fantasma. Bueno, Así Solange, es. aquí está. Solange es escritora y profesora también, corrígeme si me equivoco, o ha sido profesora, ecuatoriana de Guayaquil. Tienes 8 libros publicados en físico y 2 en digital, ¿verdad? Ujú. Eh, Coméntame, Solange, ¿quién eres? ¿Qué te define? ¿Por qué escribes? Yo. A ver. Son grandes preguntas que me haría, no sé, mi psicóloga. A ver, bueno, empezando por el principio, muchísimas gracias por esta invitación. Es un real honor poder conversar contigo, ¿no? Con el público interesado en escuchar acerca del tema de las historias. Yo creo que básicamente soy una cuentista natural, haciendo un ejercicio de memoria, siempre me recuerdo pensando en historias o contando historias, y tal vez de tanto convivir conmigo, ¿no? De tanto entenderme como soy, no es complicado como tomar distancia y decir, bueno, en realidad a mí siempre me ha interesado contar como algo que ha estado conviviendo conmigo. Y entonces publiqué muy joven, mi primer libro salió cuando yo tenía, a ver, fue en el año 2000, creo que yo tenía 23 años, realmente muy joven. He pasado por todas las estancias posibles de publicación, autopublicación, concurso, publicación en el extranjero, publicación nacional, publicación virtual, o sea, creo que he pasado por todos los posibles estadios y que puedes hacer como escritor en mi país, ¿no? En América Es un gran Latina. aprendizaje, supongo, ¿no? A pasar por Sí, todo. una de las cosas que yo contaba es que, bueno, mi primer libro de cuentos, que se llama Tinta Sangre, del que todavía hay ejemplares, yo lancé 1500 libros, que nadie me dijo que no había que imprimir tantos libros si eras tan joven y nadie te conocía. Sí, todavía hay libros en mi casa. Creo que hay una paca de como 30, ¿no? Ese ya no lo voy a dar, ¿no? Pero claro, he pasado por un aprendizaje que ha sido como realmente de piel. Y bueno, eso es como quién he sido y quién soy todavía, ¿no? Alguien muy interesado en el tema de contar, sobre todo de escuchar, de contar y estar todo el tiempo pensando en posibilidades relacionadas con lo narrativo. También he sido profe desde muy jovencita, empecé trabajando desde los 18 años, yo pagué mi carrera universitaria entera a punta de trabajo y becas, y disfruto mucho también la enseñanza porque creo que soy buena comunicando, creo que me he afinado en la comunicación. Y hace poquito, ayer para el San Valentín, recibí un mensaje de un alumno que me dijo, para la mejor profesora del mundo. Entonces digo, Eso no es tan está tan bonito. mal. Sí, entonces, bien, no lo hago mal. Entonces yo creo que esas son como mis dos vertientes claras. Soy profesora, soy docente, me gusta, he salido del closet de la docencia hace pocos años, porque yo decía que era, porque también, que he sido periodista, ¿no? No, Sí. ahora se cortó un momento, perdón. Ahora, sí, perdona, que se había contado un momentito. Ahora sí, ahora Ujú. perfecto. Te decía Decías que que había un poco sido eso. periodista. También he hecho todo lo que tiene con la Ujú. comunicación. Estudié comunicación en una universidad, pero me costó mucho decir que era docente. Mi padre fue docente muchos años, creo que quería alejarme un poco de mi padre, entonces no quería decir que era Mm. profesora o que me gusta la docencia. Pero luego, haciendo como un acto de conciencia, concluyo que sí, he sido docente toda mi vida prácticamente y sí lo he disfrutado, o sea, tengo que decir, bueno, sí, soy docente y me hago cargo de eso, ¿no? Entonces, por eso digo que he salido del closet de la docencia. Ahora sí, soy docente, me gusta, es lo que A mí hago, me creo que lo hago. encanta, también me parece algo que es muy bonito, muy enriquecedor, porque al fin y al cabo estás dándote tú a los demás, ¿no? Cuando eres docente, lo que haces es poner lo que sabes a disposición de los demás, intentar Sí, ayudar y enseñar a los demás, y creo que es una profesión muy bonita. sí, muy malentendida también.
o sea, muy llena de responsabilidades, a veces pareciera que solamente de responsabilidades, y que de alguna forma se la tiene como el ejemplo de la profesión de la abnegación, ¿no? Es docente, como que... Pero en realidad Ujú, no es tan terrible nada de esto, y creo que una de las cosas positivas también de la docencia es que tengo a enormes amigos entre mis exalumnos, gente a la que quiero mucho, ¿no? O sea, me ha ujú. permitido conocer la naturaleza humana en todas sus posibilidades. No sé si hay una profesión donde puede estar más en contacto con la gente que esta, ¿no? Y también me ha ayudado a entender que los profesores, o sea, tampoco somos grandes ejemplos de nada en realidad, o sea, somos muy humanos y yo aprendo Pero mucho de pueden mis ser alumnos. ejemplos de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, También, aunque por no lo supuesto, pero pretendan, ¿no? Ujú. y bueno, y aprender también de mis alumnos, ahora, sobre todo creo que cuando eres docente a nivel superior, universitario, también todo el tiempo estás recibiendo retroalimentaciones de otras personas tan adultas como tú. Y yo he aprendido muchísimo de mis alumnos, de sus investigaciones, de dirigir sus tesis, ¿no? Entonces, ellos me actualizan constantemente. Tal vez de no ser docente no estaría tan empapada de la realidad, también eso me ayuda a Claro. entender Ujú. muchísimo. Bueno, eso es un poco quién soy, están como Muy mis bien, aristas. muy bien. Bueno, como decíamos entonces, hoy vamos a comentar la primera vez que vi un fantasma, que salió en 2018 en Editorial Candaya, pero no es el último. A finales del año pasado publicaste De un mundo raro, que salió en la editorial In Limbo. Antes de Sí. adentrarnos con la primera vez que vi un fantasma, cuéntanos un poco qué buscas con el último libro que publicaste, que todavía no me lo he terminado. Eh, pues inicialmente era una antología de mi trabajo. Yo tengo ya más de 7 títulos publicados en Ecuador y pues era un momento de hacer una revisión y un inventario, ¿no? Sobre todo porque el Ujú, público español y el público mexicano, que ahora estaba muy interesado en mi trabajo, no conocía muy bien quién era yo ni qué estaba haciendo y como te cuento, yo empecé publicando muy jovencita y ya eran algunos libros, ¿no? Entonces quería una antología, pero luego con Ana Martínez, que es la editora de In Limbo, revisamos lo que había, lo que teníamos, y nos dimos cuenta que teníamos un libro nuevo. Y entonces la ujú, idea de la antología la sigo teniendo, o sea, que sé que voy a ujú. hacer una antología, esperemos que pueda hacerla ya de aquí a un año y medio, y decidimos apostar por un libro nuevo, buscamos títulos, lo que siempre pasa, ¿no? Lo que siempre sucede con estos procesos, y nos quedamos con este, ¿no? Y bueno, y Limbo es una editorial mucho más pequeña que la editorial Candaya, así que bueno, ha costado más también posesionar el libro y mostrarlo, para ahí vamos, ¿no? Estoy muy contenta también porque veo que hay un público al que le interesa lo que hago y que, digamos, me ha escrito, ¿no? Y me ha dicho, mira, qué bien este libro, tal cosa. Hay mucho entusiasmo por este libro. Y también de colegas, ¿no? Eso Ujú. también es importante. No solamente son lectores ya, no son colegas las que uno quiere, las que uno respeta. Entonces, nos vamos abriendo camino en este mercado español, en este espacio español, y yo estoy muy agradecida con los lectores de España porque han sido profundamente generosos. Y estoy aquí, ¿no? Para hacer lo que Sí, sé la hacer, que es verdad es contar, ¿no? que es lo que tú decías, ¿no? Está llegando mucha literatura latinoamericana a España y la Ujú. verdad es que para mí es un gran hallazgo también porque hay muchísima literatura buenísima que a lo mejor ahora, por fortuna, no es como antes. Ahora las cosas llegan súper rápido de un lado del charco al otro, ¿no? Entonces, por fortuna, ahora os conocemos mucho más. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando estudié en el colegio y se hablaba de literatura y no había mucha literatura hispanoamericana. Nosotros nos enseñaban más literatura española y a lo mejor algún autor hispanoamericano que no era subrayado como hispanoamericanos, ¿no? Y eso era una Claro. pena porque hay una gran cultura y una gran riqueza. Por fortuna esto desapareció cuando me metí en la carrera en filología. Pero bueno, ya sabemos que, bueno, hace tiempo ya que estudié en el cole, así que las cosas por fortuna están cambiando para mejor. Bueno, si te parece, nos adentramos un poco en la primera vez que vi un fantasma. A mí me gusta siempre leer un trocito, un parrafito Mm. o algo para que la gente pueda tocar el texto, la gente que no lo conozca y la que lo conoce también, para que vea un poco el estilo y un poco de qué va. Pero antes de leer este pequeño fragmento, tengo una curiosidad. ¿Esta Ujú. fotografía
¿Salió de algún lugar? ¿Es real o es un montaje? O... ¿Sabes que no tengo idea? No tengo Ah, idea. vale. No sé si es de un lugar real, pero eso me recuerda que hubo un concurso de portada de libro en una librería acá ecuatoriana. Y bueno, y alguien participó recreando esta portada de la Pero primera vez que vi Fantasma. seguramente será una fotografía de allí, ¿no? De tu país, de algún lugar, No, no, o no, no le no. dio. ¿Sabes No, qué? No sé. Cuando estábamos hablando vale. acerca de la película, yo exploraba posibilidades y esta fue la que quedó. Pero no tengo idea si Vale. fue Bueno, igualmente recreada, me tomada. parece muy representativo. O sea, creo que es una foto bastante acertada. Y además hace gracia, porque al principio no te esperas con una persona con una sábana por encima si va a ser serio o va a ser sátira, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. me gustó. Bueno, si te parece lo que decía, voy a leer un fragmento. Entonces, como, bueno, en el libro este, la primera vez que vio a un fantasma de Solange, hay 16 relatos, pero entre ellos hay también microrelatos. Entonces, lo que voy a aprovechar es, en lugar de leer un fragmento de un relato, voy a leer un pequeño microrelato que se llama Cuento antes de ir a la cama. Ten cuidado, está cargada, dice él mientras se seca el rostro y la luz que baila en el espejo choca contra sus ojos. Logra ver en el vidrio turbio la silueta desnuda del adolescente que juega con el arma en la cama, venciendo la oscuridad en un eclipse furioso. Concentrado en proyectar el brillo de la pistola contra el cristal, el chico pregunta: ¿Me dijiste que es para tu esposa? Sí, pero voy a contratar a un profesional. El pasatiempo del resplandor en el espejo empezó a molestarlo y cerró los ojos. Casi nunca recogía muchachos en la calle, pero esta vez... ¿Por qué no me usas a mí? Interesante propuesta, pero ¿quién sería tan ingenuo como para contratar a un chiquillo? Escuchó una risa, levantó los párpados. La pistola siguió brillando mientras lo apuntaba. Tu esposa. Se pone la piel de gallina, la cosa de los microrelatos, es que es un gran trabajo de estilo porque tienes que decir mucho en muy pocas palabras y cuando dice mucho, ¿no? Entonces es soberbio. Pues decía, este libro, la primera vez que vi un fantasma, son 16 entre relatos y microrelatos, que, bueno, yo no voy a explicar por qué se llama La primera vez que vi un fantasma, sino que te voy a preguntar a ti, Solange, ¿cuál es tu definición de fantasma y por qué es una historia de fantasmas tu libro de relatos? Creo que el fantasma no necesariamente tiene que estar muerto para acompañarnos. Creo que es una presencia constante, ¿no? Con la que aprendes a convivir, ¿no? Muchas veces ese fantasma puede ser, eh, sí, ¿no? Alguien fallecido, un abuelo, alguien de tu familia, ¿no? Que tú te sabes presente en su vida porque, digamos has heredado sus rasgos, ¿no? Sus ojos, su carácter y te lo recuerdan. No te pareces tanto al abuelo, no te pareces tanto a la tía, ¿no? Mi madre dice que me parezco mucho a una persona que ella odia. Esa es otra historia. Que ella no quiere. Ella tuvo una muy mala relación con una hermana de mi padre y resulta que yo me parezco mucho a ella, ¿no? Y cada vez que puede me recuerda que yo me parezco a la tía Blanca, que es esa persona, ¿no? Entonces me ha traumatizado un poco ese recuerdo familiar, ¿no? Pues es mi culpa parecerme a la tía, o sea, pero soy otra persona, pero es que puede, a veces la descubro mirándome y me dice, te pareces tanto a la tía. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es esto con lo que tenemos que aprender a convivir. A veces también son amores pasados, ¿no? Es esta idea de hacerse cargo de lo que se fue, pero al mismo tiempo está en ti. O a veces también son cosas que no quieres dejar ir, ¿no? Pequeños recuerdos, manifestaciones, presencias. Yo creo que he aprendido también a lidiar con el tema de la aparición y el fantasma. Creo que hacer arte, hacer literatura es aprender a ver apariciones en todo lado, ¿no? Y yo tengo un libro que se llama El lugar de las apariciones y luego he entendido que está basado en un cuento de Arreola, un microcuento de Arreola que dice, la mujer que amé se ha convertido en un fantasma, yo soy el lugar de las apariciones. Y yo creo que la Qué bonito. escritura es ser tiempo, es precioso, es ser el lugar de las apariciones. O sea, porque, como te digo, estás todo el tiempo pensando, pero al mismo tiempo estás todo el tiempo captando, es un ejercicio como de captación de la realidad. Es Y yo como un he tenido medium, sí.
es un poco sí, ¿no? Y yo he tenido, que pasar mucho tiempo en hospitales. Yo pasé por una estancia hospitalera muy larga con mi padre, estuvimos 3 meses metidos en un hospital, y entonces aprendí también, como, no sé, ¿no? Tal vez desde ahí me sensibilicé, y he aprendido que la gente piensa que el fantasma es como la sábana, ¿no? Algo Exactamente. extracorpóreo, ¿no? Un Claro, espectro. ¿no? Tiembla la cocina y se cayeron los cubiertos, ¿no? Pero en realidad es mucho más sutil. El fantasma es la mujer con un zapato de un color y otro color que acabas de ver, ¿no? Caminando en la calle. El fantasma puede ser el pordiosero sin dientes que fuma un cigarrillo. El fantasma puede ser un vendedor de lotería que te dice que le compres el último guachito, aquí decimos guachito en Ecuador, porque está premiado. O sea, todo puede ser una posibilidad de aparición. Y yo creo que los fantasmas son mucho más sutiles, ¿no? Y están allí para quien quiere verlos. Hay una frase que dice, ¿no? Que hay muchos mundos en este mundo, pero solamente pueden ser captados por quien es capaz de verlos, ¿no? Es casi un Ujú, ejercicio de mediunidad, si es que eso es posible, y ujú. eso es la escritura, ¿no? Y también tener fantasmas o ser capaz de ver fantasmas, creo que todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Esta idea del esqueleto en el armario que nunca vamos a revelar y que somos también nosotros mismos. Hay un episodio en América, ¿cómo se llama? La casa de Hill House, la maldición Sí. de Hill House, Ujú. que creo que es el tercer o cuarto episodio en que al personaje, ¿no? Que es capaz de ver fantasmas todo el tiempo está teniendo una aparición, a una mujer guindada, ¿no? Y resulta que en realidad era ella misma, esa aparición, o Sí. sea, esa idea de ser uno mismo, el fantasma, es ¡guau! Y cuando Ujú. vi ese episodio dije, de esto se trata. Me pareció una Bueno, cosa extraordinaria. de Ujú. ahí los espejos también, ¿no? Que muy presentes Sí, en tus relatos, ¿no? El espejo como el símbolo del reflejo de uno mismo y de lo que a lo mejor lo que uno odia o de lo que uno huye, ¿no? Que también ese es el fantasma de uno mismo, quizás, ¿no? claro, no, la madre que se ve en el espejo y dice si no era porque yo era mucho, mucho, mucho más bella. A mí creo que también un tema que se parece mucho a mi escritura es esta pérdida, ¿no? De la lucidez, de la Eso, ujú, belleza, ¿no? ujú. Y Eso mi te iba a madre fue comentar una de justo, las ¿no? Que bellezas. tus fantasmas quizás los que se pueden ver para quien no los hayan leído o um, quien le apetezca saber de qué fantasmas estamos hablando, pues es eso, ¿no? Es la pérdida, la soledad, la rareza, el ser diferente, la locura, la muerte, ¿no? Todo esto que estamos recopilando un poco, estos Sí, fantasmas que nos acompañan cada día, ¿no? sí, a mí me interesa mucho también la vejez. En este libro, el libro de In Limbo, que se llama Un Mundo Raro, hay un Ujú. personaje de una anciana, ¿no? Que se enamora de un marciano, lo cual suena raro, no suena como que Pero quién va a para leer eso se esto, llama ¿no? de un mundo raro. Sí, pero al mismo tiempo es más que una anciana enamorada de un marciano, menos mal, ¿no? O sea, el primer cuento es sobre, digamos, personajes que vienen de la tumba y zombies, ¿no? Ay, ya, pero es más que eso, quiero pensar, ¿no? Acá también tenemos estos amores que se van en el último cuento, el que le da el nombre de la primera vez que vi un fantasma, Ujú. por ejemplo. También es una mujer El abandono. enamorada de un chico más joven, sí, sí, enamorada de un chico más joven, ¿no? De este chico Vico, ¿no? O sea, como una mujer perdiendo fuerza y potencia y recuperándola a partir del amor de una persona mucho más joven, ¿no? Y también al mismo tiempo compitiendo con el horror de la soledad, con el verdadero horror, que es el horror del fantasma, que no sabemos si lo ve o no lo ve, ¿no? Yo creo que ese es un final que me gusta mucho, porque al final no se sabe qué exactamente es lo que vio la protagonista, ¿no? No se sabe, Claro, pero claro. ahí está, ¿no? Todos vemos fantasmas. Bueno, a mí hay algo que me gusta preguntar siempre a los autores de terror, am, si no es directamente, indirectamente. La pregunta directa sería, ¿cuáles son tus miedos y si se vean reflejados en tu literatura? Pero en realidad la voy a hacer un poco más sutil, aunque ya la he desvelado. ¿Es los fantasmas que salen aquí, son tus fantasmas reales? ¿O cogen Sí. inspiraciones de cosas que le hayan pasado quizá a otras personas? Pues sí, no. O sea, yo creo que si hay algo con lo que trabajo muy fuerte en mi literatura es con trabajar toda la potencia de la imaginación posible, ¿no? Ujú, Yo ujú. no hago autoficción. Yo Por no eso me hago gusta autoficción. preguntarlo, ¿no? Porque claro, hay escritores que sí, escritores que no. Yo no hago autoficción, pero en el libro de In Limbo sí hay, el primer cuento es autoficción porque es un guiño a mí misma porque no hago autoficción. Como, no hago esto. Mira, aquí está. Sí lo puedo hacer si quiero. Mire. Pero acá no.
aquí no hay autoficción, hay, como sucede con todo creador, como instancias que me cruzan, por supuesto, como te decía, el tema de la enfermedad, el tema de la muerte, el tema de la pérdida, que son humanos también, que son universales, ¿no? Todos hemos pasado por esto, ¿no? Pero también y trabajo duro, porque mi literatura no sea un calco de las cosas terribles de la vida, porque también sería el lugar común del escritor escribiendo. Alguna vez alguien me preguntó, ¿te duele escribir? No, 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 no me duele, más bien me paso bien. Me ayuda a entender el mundo, ¿no? Es como filtrar a través de la ficción la realidad para poder entender de qué va. Es como, no, tampoco puedo decir que es una terapia exactamente, pero es que pienso que tampoco puede ser de otra manera. Creo que es como yo soy, creo que la ficción me ayuda a entender la realidad, me ayuda a ser una mejor persona, lo hago por mí, no lo hago para que me lean y digan, ay, cómo he empatizado por tu trabajo. No, no, o sea, lo hago porque necesito hacerlo para entender, no sé. Es como un ejercicio de entender. Y claro, hay una parte de mí, por supuesto, pero no estoy yo calcada. Sería terrible, sería como demasiado carne abierta, ¿no? Tampoco soy un Personal. exhibicionista, ¿no? No, no me interesa ser tan personal. Pero obviamente hay un porcentaje de mí, pero sobre todo hay imaginación. Hay unos mundos ahí que son ejercicios de especulación. Otra cosa que creo es que un cuentista es un resolvedor de enigmas. Tú estás pensando todo el tiempo cómo voy a terminar este cuento, a ver, qué final le voy a poner, déjame revisar un ejemplo de un cuento, digamos Olivia, ¿no? El cuento cumpleaños. Sí, Que luego te lo iba a comentar, es, sí. sí. O por ejemplo el caso del cuento de Pequeñas Mujercitas, ¿no? Que es un cuento básicamente de... Entonces la gente me pregunta, y bueno, ¿qué pasó al final de Pequeñas Mujercitas? ¿En realidad las mujercitas devoraron al hermano o no lo devoraron? Y yo me quedo pensando y digo, no sé, pero tú escribiste ¿Qué el piensas cuento. tú, no? Claro, pero en realidad tampoco alcanzo a ver, es como decir, yo solamente cuento lo que me es revelado, suena así Claro. como épico, ¿no? Pero solamente sé la parte que conté, ahora qué sucede luego no tengo la menor idea, pero es literal, o sea, yo alcanzo a contar solamente lo que me ha sido revelado en ese instante, y lo que me ha sido revelado es este final. No sé qué pasa más allá. También alguna vez en un club de lectura me dijeron, ¿y usted algún día le va a poner final a sus cuentos? Haga un libro donde ponga muchos finales. Y me quedé Pero, pensando, y dije, oiga, buena idea, pero no, o sea, finalice esos cuentos, ¿no? Y yo, sí, bueno, igual es algo que el lector, no sé, a mí me encanta, yo soy una fan de los finales abiertos, porque yo creo que son más íntimos incluso, ¿no? Porque el lector se los apropia, ¿no? Y es como un guiño del escritor al lector, creo, desde mi punto de vista, de mira, aquí tienes lo que yo he hecho, síguelo tú, o piensa en tu cabeza, ¿no? ¿Qué interpretación le das? Pero es verdad que hay muchísimos lectores que preguntan esto. Justamente hace un par de semanas fui a una charla aquí en Barcelona con Mónica Ojeda y Ampuero, y justamente el público le preguntaba lo mismo. Había un chico muy gracioso que le decía, ay, no, yo tengo ansiedad, tengo que saber cómo terminan todos los cuentos, ¿no? Y la gente no se da a veces la oportunidad de poder imaginarse cómo acaban los cuentos, ¿no? Y hacer ese doble trabajo de lectura y de creación, ¿no? Que creo que para eso lo hacéis, ¿no? Vosotros, los escritores, los finales abiertos. claro, pero también hay que saber dónde se corta, es raro, porque produce, hay unos cuentos que son muy cerrados, ¿no? Hay otros cuentos también que vienen cerrados, es como vienen. Y también hay algunos que no sabes en efecto cómo vas a terminar, o hay personajes que se te comen la historia. Y es chévere porque en realidad siempre es como un proceso muy desconcertante la escritura. Yo siento que hay textos que vienen muy orgánicos, ¿no? Como muy clarísimos desde la entrada, hay algunos digamos, tengo muy claro el título, hay otros que me ha costado titularlos, o sea, vienen de diferentes maneras, de diferentes formas, como los sueños, no tienes certeza. Y usualmente lo que escribes no se parece a lo que inicialmente pensaste que ibas a escribir. Es como un proceso siempre ciego y siempre diferente, y justamente por eso es tan enriquecedor para uno mismo el ejercicio de escritura, porque no sabes dónde vas a terminar. A veces sí, a Claro, veces no, a veces es tienes lo que se claro el suele final. decir de, ¿no? De los personajes que cobran vida, ¿no? Y te llevan a ti de la mano en vez de al revés, ¿no? Quizás. Sí, por ejemplo, yo A sabía ver, que eres lo Atanur, máximo. Gracias, Gladys. Es tu hermanita, ¿no? O... no, es mi mamá que entra, ¡Ay, tu mamá! Un gusto que estés aquí, Gladys. mi madre, que he venido a ver, la que dice que me parezca. Este, te iba a comentar sobre el final de Atanudos, por ejemplo. Yo sabía desde el
desde el principio, que el cuento iba a terminar así. Iba a terminar con alguien buscando algo, ¿no? Como diciendo, todos estamos ya malditos. El momento en que escuchemos la historia, todos estamos malditos y algo va a pasar. Entonces, ese final lo tenía claro. Pero el asunto es que tú no puedes, o bueno, sí, puedes construir un cuento para llegar a ese momento, ¿no? Para construir, o sea, tienes que hacer todo lo anterior al final. Claro, claro. Sí, o sea, tengo el final, pero ahora tengo que ahora recrear esto, ¿no? En un cuento que va a salir en un futuro libro que se llama La hija del alba, yo sabía que el final era una mujer levitando, flotando en el aire, mientras fuegos de artificio están detrás de ella porque es fin de año y la marea de un río se levanta. O sea, voy a llegar allí. Ahora, como llego... Bueno, creo que has perdido un poco la conexión. No te preocupes, que esperamos un poco. Ahora sí. ¿Estás? ¿Nos oyes? Sí, Sí, se cortó un perfecto, momento. sí. Sí, decías que entonces tenías el final en mente de la chica con los fuegos de artificio porque era fin de año, pero que no sabías cómo llegar ahí, ¿no? Claro, a veces tienes el título, a veces tienes el final, a veces tienes un personaje nada más. Siempre es diferente. Hay un, Horacio Quiroga decía que nunca te lanzas a escribir sin tener claro hacia dónde vas, ¿no? Creo que si yo siempre tuviera claro hacia dónde voy, no escribiría, ¿no? Son esos consejos que Claro, tienes que te tomar. desmoralizarías. Claro. Ujú, ujú. Y una de las cosas que le digo a mis chicos en los talleres, que a veces es facilito, es que me dicen, no sé cómo empezar, arranca, no importa, luego Claro. corriges, ¿no? Lánzate a escribir, porque de lo contrario vas a estar paralizada, esperando la frase perfecta, no importa, luego retrocedes, ¿no? Casi nunca se queda el arranque, casi siempre, digamos, hay este arranque falso, que es el primer párrafo que se tiene que ir, y coges luego el segundo o el tercero, pero empieza, y esa vez también yo me lo digo, ¿no? Hay esta historia que quiero contar, ay, pero ¿cómo empiezo? No importa, empieza, ya después, después ves cómo acomodes. O sea, tienes que vencer esa barrera, ¿no? A todos nos pasa, Claro. porque quisiéramos, Si no, no, o estamos sea, frente a otro fantasma. sí, sí, por supuesto, y nunca va a ser igual, ¿no? Tú te imaginas un texto espectacular, diciendo, ay, este cuentazo, mentira, ya lo lees y dices, no. O a veces también lees tu trabajo, a veces me pasa que cojo mi primer libro y digo, pero ¿quién soy yo? O sea, desde antes estaba mi voz aquí estoy, mira este personaje o esto, ¿no? Entonces, a veces leo y digo, está bien. A veces leo y digo, y no, ¿cómo a la gente le puede gustar esto? Este cuento, uno, X. Pero no, o a veces hay cuentos que he trabajado muchísimo y la gente se queda con Pequeñas Mujercitas, por ejemplo, que es un cuento que en realidad fue muy liviano de escribir y es el que más han antologado y el que más comentan. Y yo digo, no, pero aquí hay unos cuentos que están, yo encontré muchísimo, pero paladar, es un cuento que me costó un montón, ¿no? Sobre Lima, averiguar bien, habitar, ¿no? O, por ejemplo, ay, no sé, el propio cuento del fantasma. Pero hay otros que son, tal vez, ¿no? De pronto, por alguna razón más entrañables, o el cuento cumpleaños, que es un cuento que también pensé mucho, que me costó mucho resolver, ¿no? En fin, así funciona. Lo que se queda con los lectores, lo que gusta, no necesariamente es lo que más te costó. Esa es otra Sí, cosa. sí, sí, tal cual. Y lo que le gusta a cada uno es completamente diferente y nunca se puede saber. Así es. Vale, pasamos a otro punto. A veces cuando tocamos, aunque sea ficción, pero estamos hablando de fantasmas y hemos dicho que los fantasmas pueden ser todo lo que se queda, lo que no se va o lo que no queremos que se vaya, ¿no? Lo que se aferra, los recuerdos. Debido a esto, puede que haya una gran componente de crítica social, o al menos yo la veo. ¿Esto es intencionado o simplemente es porque estamos tan viviendo, ¿no? En ese universo que sale así y sale así? Porque yo veo, bueno, crítica contra el machismo, contra la violencia machista, ¿no? Contra el cambio climático, quizás, los animales, el maltrato a los animales, o cómo nosotros somos una especie que va a sobrevivir, ¿no? Quizás a todo porque nos estamos cargando todo. Bueno, estas son mis interpretaciones, ¿vale? De algunos de los cuentos. Pero me gusta saber eso, si esta crítica social es porque vivimos en ello o porque a propósito lo haces y lo quieres reflejar en tu escritura. Ambas cosas. Es que obviamente lo que uno escribe está basado en un ámbito real, ¿no? O sea, la realidad, no pensando que estás cruzada por la ciencia ficción todo el tiempo. Uno habla de la literatura fantástica
o una literatura de la imaginación fantástica, como dice Alberto Chimal, y piensa que está hablando de una cosa o sea, como alienada, ¿no? Hombrecitos Tal cual. verdes, no, Ujú, pero no, tal o cual. sea, Ujú. obviamente la base siempre será la realidad, porque es lo que conocemos, ¿no? O sea, Claro, es lo que está aquí. esto es lo que, por eso os lo pregunto siempre, porque yo estoy rodeada de mucha gente que no lee tanta literatura de género y encima la literatura de terror o que toca el terror de alguna forma es el gran tabú, ¿no? Porque la gente dice, ¿y eso qué es? Igual que la fantasía o que la ciencia ficción. Sí, Eso no es hay nada. mucho prejuicio. Exactamente, y entonces no se dan cuenta de que está la segunda o la tercera lectura y que hay todo esto más allá, ¿no? Por eso siempre os pregunto esta relación con... Mm, el asunto es que usualmente un relato o un texto tiene que tener niveles de profundidad. O sea, pienso en Matadora, ¿no? Yo creo que puede ser un buen ejemplo para lo que estás diciendo. Este es un cuento que habla acerca de la aspiración social. En América Latina todos somos muy aspiracionales, ¿no? Una madre y una hija se van a vivir a un conjunto residencial que queda en un sector, que colinda con un sector popular, ¿no? Un nivel, ¿no? Hay un segundo nivel de cuento que tiene que ver con la relación madre-hija, ¿no? Que es problemática, la niña tiene algo de sobrepeso, la madre espera que, bueno, la hija sea un medio, ¿no? Para ascender socialmente. Segundo nivel. Hay un tercer nivel que tiene que ver con lo que se ve en la televisión. Es la realidad, que tiene que ver con el tema de los feminicidios que están pasando, ¿no? Aquí todos los días en América Latina hay una muchacha encontrada en una quebrada, ¿no? Y una chica asesinada por su esposo y las autoridades lo encubren porque él era fiscal, o sea, van de todos los días, nos hemos acostumbrado a vivir con eso, ¿no? Lo hemos normalizado y es terrible, ¿no? Y hay, digamos, un cuarto nivel donde entra lo fantástico con la aparición, digamos, de una gata de la calle que de pronto empieza como a tomar como mucho protagonismo. Entonces, esos son los niveles, de pronto hay más, ¿no? Y cuando yo escribí este cuento, yo pensaba que sí, que quería escribir sobre la relación de una madre y una hija, pero también pensaba en que en la televisión como una especie de sol, ¿no? Que acompañara esa relación. Porque a veces, no sé, las relaciones con los padres son sentarse juntos y hablar del programa, ¿no? O sea, tal vez ya no hay de qué hablar con los padres. Entonces, lo que está en común es hablar del gato, del vecino, ¿no? O sea, ¿desde qué puntos en común pueden tener esta madre y esta hija la televisión, ¿no? O las noticias, ¿no? De lo que uno siempre habla en la mesa. Entonces, ¿y de qué hablan las noticias? De lo que está pasando todo el tiempo acá en América Latina, ¿no? Entonces, no he tenido que fabular demasiado. Tal vez el elemento fabuloso allí esté a través de la gata, ¿no? Y sus crías y lo que paren, porque sí creo que el tema de la relación con los animales, sí creo que hay una línea, ¿no? Que se llama el ecofuturismo, que está cruzando mucho nuestra literatura con mucha fuerza. Y bueno, he decidido también empezar a considerar esta relación en mi literatura con los animales y con la naturaleza, ¿no? Está también este cuento de la hermana que se casa con el árbol, un hombre en mi cama, por ejemplo, ¿no? Que Exactamente. también O la sí. de, o la de la... Ay, ¿cómo se? El funeral. Ah, funeral doméstico, sí, Funeral ¿no? doméstico. Sí, es un cuento pequeño, me gusta mucho. Ese cuento le gustaba mucho a Olga. Sí, es un cuento sobre las relaciones con los animales y la convivencia, ¿no? Y cómo en realidad, no sé, ¿no? En este ejercicio de la tierra sin humanos, seremos superados y quedarán ellos, liberarán todo y seremos olvidados, como creo que tenemos que serlo, ¿no? Somos muy, muy egoístas. Sí. Tal vez eso pasa. Vale, otro punto que quería tratar es sobre la leyenda, ¿vale? Porque si en alguno Mm. de tus cuentos, como por ejemplo en Atanudos o en el monstruo que aparece, la mujer del saco, ¿no? Que aparece en el cumpleaños de Olivia. ¿Bebes de la leyenda local? ¿Te inspiras en tu folclore? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué subrayarías? Me interesa mucho la tradición oral. Me interesa mucho desde siempre. Yo admiro mucho a gente que hace tradición oral real acá. Es una cuentera, se llama Ángela Arboleda. Creo que la vi Apunto. entrar ahorita. Sí, Ángela Arboleda es una cuentera oral, ¿no? Que trabaja con tradiciones ecuatorianas y también cuenta cuentos. Y desde siempre he seguido su trabajo, me ha parecido muy loable. Aquí tenemos toda una tradición de cuenteros también, ¿no? Que usualmente son personas que vienen o que beben de sus historias de la tradición montubia, es decir, los equivalentes a la gente
quiero usar la palabra indígena porque no es lo correcta, o sea, digamos que viene naturalmente de sectores populares, digamos, de Ujú, los bordes, no la civilización, ¿no? Manabí es un sector popular, o digamos los Andes, que son ujú. sectores donde, sí, o sea, los indígenas de los Andes con sus tradiciones orales y los indígenas de la costa con sus tradiciones orales, ¿no? Entonces, esta tradición que tiene que ver con las apariciones y la explicación desde el mito de muchas cosas, y una de las cosas que yo digo es que me hubiera encantado poder tener algún ancestro, algún diálogo directo con esa tradición. No la tengo. Por eso cuando mis personajes dicen, yo inventé la tradición, o sea, porque no heredo directamente esa tradición, pero sin Sí, embargo sí. estoy allí admirándola enormemente, diciendo qué extraordinaria esta imaginación mítica. Y entonces, te decía, ¿no? Me parece maravilloso ese mito y todos los pueblos tienen mitos, ¿no? Yo di una materia en la universidad que se llama relato y empezamos de cero a revisar tradición oral, ¿no? Y es la explicación de muchas cosas. Y usualmente se trata de intentar lidiar con las cosas que no comprendemos, ¿no? Con el mal, con la muerte, eso es lo que Ujú, intenta hacer la tradición, con lo mágico, con el amor. Y entonces cuando trabajo textos, ¿no? Como el texto de cumpleaños, ¿no? La historia de Olivia, ¿no? Que estamos intentando explicar ciertas desapariciones de ciertos personajes. O en el caso de Atanudos, ¿no? Que es un personaje completamente fabulado, que tiene que ver también con una maldición que llega sin querer a unos que empiezan a habitar un lugar, ¿no? Porque sí sucede lo terrible y lo maravilloso. A veces lo terrible te toca porque te toca y lo extraordinario también te toca lo que te ujú. toca, lo que yo como quería decir, o sea, aquí estamos, nos tocó, vamos a enfrentarlo, ¿no? Porque así es, como estar en el momento equivocado, eh, pero en el sitio correcto. Entonces, imaginé esa tradición, o sea, el Atanudos no existe, me lo invento para esta historia. Quería crear un personaje que tuviera Pero sí relación que con se esta tradición. ve, ¿eh? Se ve que hay esta, ¿no? Esta inspiración en la leyenda, igualmente, Sí, ¿no? por Es un supuesto. cuento. Ujú. Sí, estoy pensando también en un futuro trabajo con un grupo quiero trabajar algo así como una secta, lo estoy imaginando, o sea, estoy trabajando en eso, ¿no? Porque hay muchas cosas, o sea, aquí en Ecuador, que están muy ligadas al tema de lo mágico y lo mítico, y que deberíamos explorar más, ¿no? Si algo nos hace falta como país es el tema del archivo Ujú. y la investigación, ¿no? Y hay muchísimo que explorar, así que bueno, hacia allá me voy a lanzar luego. Bueno, tienes también un microrelato, un relato corto, La pierna, que también va un poco, ¿no? Sí, De esa adoración, ¿no? justamente. Ujú. Y que también se Justamente ve me un poco un imaginaba trasfondo exacto, sí. mítico, ¿no? Ujú, Nosotros tenemos aquí una profunda tradición que empezó en el periodo del 30 más o menos de escritores que se fueron a vivir y habitar estos espacios de lo montubio, ¿no? De lo que te ujú. decía, ¿no? Entonces, hay una discusión acerca si estos escritores trabajaron el realismo o trabajaron la imaginación, ¿ah? Porque retrataban la vida del indígena o la vida del hombre del campo. Entonces son realistas, ¿no? Pero resulta que la vida del hombre del campo estaba llena de imaginación fantástica. Claro, Y así era, en realidad eso es una contradicción, pero la así son los realistas. oscuridad, la soledad, ¿no? Que da para mucho. Por supuesto, entonces, pero ellos son los realistas. En realidad, si te metes a hurgar, dicen, no son realistas, ¿no? Pero aquí tienen una tradición fantástica fuertísima. Ah, no, pero es que así vivían. Bueno, Claro. y entonces, sí, entonces pensaba en esto y pensaba justamente en esto, ¿no? Y me decía, pero esto bebe de la generación del 30. Y yo decía, no, pero luego digo, sí es verdad. O sea, estamos hablando de un cacería, estamos hablando de una secta de hijos que adoran una pierna sobrenatural de una madre. Son justo muy raros, ¿no? Es muy A raro, ver, muy raro. sí, como muy surrealista. Mira, no sé, a veces hay cosas que No, no sé. pero bueno, pero ya ves que todo toca, ¿no? Los subgéneros del terror, al fin y al cabo. Lo, ¿no? Lo raro, el weird, ¿no? Un poco de esto de Alguien dónde diría va a lo salir. folk. Claro, También esto es también. folk. Yo, Ujú. ok, es folk. Es que a Sí, veces sí, uno yo, no sí, está claro, pensando. es que te imaginas además y hueles incluso, ¿no? Hueles el ambiente, te imaginas las casas, la calle, la tierra, ¿no? Es como muy, ¿cómo diría yo? Muy en las sensaciones, ¿no? Muy en ese olor, color, la peste incluso, ¿no? Porque claro, es una Sí, sí, sí. pierna que está creciendo ahí desmesuradamente, ¿no?
y el culto Sí, a sí, sí. eso, ¿no? A la fealdad quizás, ¿no? Y Al bueno, sí, monstruo. a esta maternidad, también no lo había Ujú, pensado, como, pero es cierto, ¿no? O sea, casi hasta Lovecraftiano, está el monstruo ujú, ujú, ahí, deriva de una persona, no lo había pensado, pero es cierto, ¿no? Y también esta maternidad sagrada, ¿no? Esta madre, ujú. ¿no? Al final todos son hijos hombres, ¿no? Y que se han dedicado, mira, es realmente una cosa, y es Pero bueno, ahora que lo todos pienso, no. bebemos de todo, al fin y al cabo. Estamos expuestos a lo que leemos, a lo que vemos. Entonces, si querer, esto, ¿no? Es ese ejercicio que decíamos de medium, ¿no? Como una antena, absorbemos y luego expulsamos por los dedos y escribes cosas que a veces ni te das cuenta, ¿no? De las interpretaciones que se pueden tener. Eso es lo maravilloso de hablar con lectores inteligentes, ¿no? Que te devuelven esto y te hacen pensar y dices, wow, sí es verdad, no, no lo había considerado, pero sí. Muchas Bueno, gracias. una cosita más te quería comentar, aparte de las últimas preguntas. Hay un poco un imaginario, bueno, como hemos dicho, de animales, de esto mítico, leyenda, pero además yo me he dado cuenta quizás de algo que no sé si es a propósito. Veo muchos bichos, cucarachas, Dicho. hormigas, basura, ¿no? En algunos, así en relatos, lo he subrayado porque me llama la atención, ¿no? No todo el mundo, Mm. aunque sea terror, va a aludir a bichos. Pero sí que hay más de 2 relatos o 3 que tienen algún tipo de bicho o incluso, ¿no? Lo de las mujercitas, que a pesar que son mujeres, Son están bichos. descritas como bichitos, ¿no? Tienes Eh, razón, son bichitos. no sé, ¿te gustan o te disgustan, te desagradan los bichos o quizás es por, no sé, no lo sé. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Lo hayas pensado? Creo que hay una fobia mía con la Puede que ser, tengo que ¿no? convivir, Ujú. que es el tema, sí, pero que tiene que ver con la acumulación. Vale. Es una cosa con la que tengo que lidiar porque yo tiendo a acumular, vengo de una familia que ha acumulado, de hecho, hemos estado limpiando una casa, ¿no? Y hemos encontrado en la casa comegenes, ¿no? Ahora se lidia, ¿no? Tuvimos una invasión de Ujú. cucarachas hace poco en el baño, era así como, yo me río y digo, es la casa Usher, porque, o sea, estamos, ya habilitamos un espacio, qué bien, nos vamos a duchar, hay 100 cucarachas en el baño, entonces no puede ser esto, que es una maldición, ¿qué será? Y luego descubrimos comegenes, ¿no? Pero entonces, no tengo idea, es como una, no tengo idea, pero están allí. Yo creo que tiene que ver con el tema de la acumulación y cómo al mismo tiempo que intento deshacerme de cosas, termino acumulando. Es como un juego terrible, ¿no? Es como también una cosa que yo entiendo en mis propios códigos, pero definitivamente el tema de la acumulación está ligado al tema de los Ujú. bichos y del infecto, porque están allí, ¿no? O sea, tú no puedes Claro. evitar acumular y no esperar que se llene de comegenes, pues porque van a estar y se van a comer todo, o de hormigas, o de cucarachas, ¿no? Aparte que yo vengo del trópico, vengo de Guayaquil, esto es una, aquí hay mosquitos, Eso te iba acabo a de ponerme decir, claro. de, Indudablemente hace más calor, entonces hay más sí, o sea, bichos. la casa es un lugar, es un pequeño zoo, o sea, tú ves a la salamandra comerse a la hormiga, peleando junto con la araña, pero así funciona, o sea, el trópico también es su propio gótico, ¿no? Jugamos con el tema del gótico tropical también, porque acá estamos abriéndonos paso sí, es verdad, un exotismo que tiene que ver con el insecto, ¿no? O sea, sé que Natalia García Freire tiene Nuestra piel muerta, que gira en torno al tema del insecto, pero acá también tenemos una convivencia con el grillo, por ejemplo, viene el invierno y hay un meme Ujú. muy chistoso que pone un grillo y alguien pone, hola chicas, me extrañaban, porque se te llena la pared hasta arriba de grillos y vuelan, ¿no? Entonces, no lo he pensado también, pero es verdad, aquí estamos Claro, es conviviendo que todo el tiempo con el tema del yo me insecto. doy cuenta porque aquí esto no pasa tanto. Ujú, ujú. ¿Sabes? Aquí, o sea, de hecho, es a veces incluso preocupante la ausencia de insectos y bichos en las casas, ¿no? También hace un poco más de frío, bueno, es otro hemisferio, es otra fauna completamente diferente, los bichos son más pequeños, ¿no? Pero por eso quizás me he dado cuenta, ¿no? Pero yo sí que recuerdo, por ejemplo, en la casa de mi abuela, cuando yo era pequeña, había cucarachas. Entonces, en el momento Sí, que, no, creo que eso por eso también me llama la atención, ¿no? En el momento que alguien usa y escribe de bichos o de ratas o algo de esto, es como revelador, ¿no? Porque eso creo que es una fobia bastante ancestral al fin y al cabo, porque está sí, sí, relacionada sí. con la muerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Gracias por esta Eh, observación. No lo había pensado, pero en efecto funciona como lo dices. Ujú. Bueno, dos cositas más solo. Ya nos habías comentado un poco de tu siguiente proyecto, pero si nos puedes decir un poco más. Hola, se me cayó el micrófono, el Sí, no audífono pasa en el nada. momento que estás hablando. Te Vuelve a preguntaba repetirlo, si, please. sí, ya sé que nos comentaste al principio un poco de tu siguiente proyecto, pero no sé si nos puedes comentar un poco más, si sabes ya más o menos cuánto, de aquí a cuánto tiempo. Sí, bueno, yo quiero hacer un trabajo muy a conciencia de mi siguiente libro. No será un libro apurado, lo tengo muy claro. Estoy ya trabajando en los relatos que van a estar presentes en el siguiente libro. Tiene un título, el libro se llama El demonio de la escritura y Ah, tiene muy que bien. ver con todas las situaciones relacionadas con la escritura, ¿no? Y un poco como los escritores también vendemos un poco en el alma y la perdemos en este oficio. Y justamente hay lo que dice el título, ¿no? Hay escritores y hay demonios. Hay gente que se Ujú, pacta con el diablo por tener fama, ujú. Qué hay gente interesante. que sí, o sea, me puse esto como objetivo y estoy leyendo mucho de lo que tiene que ver con el tema de demonología, pactos, y también viviendo el oficio en carne propia, ¿no? Este camino también cuesta lo suyo, ¿no? El medio puede ser Ujú. muy generoso y puede ser muy terrible, o sea, estoy aprendiendo, ¿no? Y sobre eso un poco va a ir ese libro. Pero también va a tener humor, a mí me interesa mucho el tema del humor. No creo en lo terrible solo, o sea, siempre va combinado con otras cosas, aparte que los personajes como escritores me parecen entrañables, ¿no? Porque todos son un poco patéticos, desde Elizabeth Costello, ¿no? Hasta tantos otros personajes de escritores que están allí, ¿no? Y en el camino temen perder lo que tienen. Somos gente Ujú. muy, muy rara, muy, muy terrible. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un proyecto también que tiene que ver con un diario de sueños, que estoy llevando de manera regular, y que se está combinando, es una mezcla de relato breve con diario de sueños. No sé bien hacia dónde voy, es un proyecto de construcción, pero no creo que, digamos, por ahora vaya a sacar algo. Tal vez entre el 2023 y el 2025 Bueno, hace tenga muy poco algo que que me salió el esté muy... último libro, Es así que verdad, bueno. sí, sí, es verdad, pero es que sabes que los tiempos se pierden, ¿no? Sí, sí, sí. En este espacio. Y uno siempre siente que produce poco. Hablabas con Leonardo Valencia, un colega, y le decía, yo, ay, produjo tan poco. No, no, no es cierto, tienes un montón de libros de cuentos, sí, pero es que, no sé, siento que debería hacer muchísimo más, ¿no? Esta idea de que uno pierde el tiempo, pero mientras estás consumiendo una serie, estás pensando, mientras estás leyendo, estás pensando, Sí, sí, estás sí, sí. escuchando con alguien, estás pensando. O sea, todo el tiempo estás como con tu La, maquinaria cul- fabuladora. la culpabilidad del escritor, ¿no? Que haga, produzca lo que produzca, siempre está pensando en lo que tiene que hacer, ¿no? En lo que tiene que escribir. O buscando Sí, estás todo inspiración, el tiempo quizá, ¿no? escribiendo. Sí, o soluciones a cosas o revelaciones. Entonces digo, ay, yo voy a escribir, digamos, tú me dices, la presencia de bichos. Ok, ok, tienes razón, voy a ser entonces más consciente de la presencia de bichos en mi trabajo. Hace poco un colega me decía, ¿sabes que estos personajes masculinos están bien los femeninos, no? Pero creo que son un poco un pretexto, me dijo él. Le dije, ¿cómo? Sí, como que deberías trabajarlos más. Creo que hay que hacerle más carácter a esos personajes. Y me quedé pensando y dije, puede ser. Y también un crítico español me dijo tus finales. Creo que es lo mejor que tiene. Así me lo dijo muy seco, porque les hace muy directo, ¿no? Pero tiene unos grandes finales. Tus cuentos son intrascendentes, pero tus finales bien. ¿Ok? Bueno, yo también pedí opinión, entonces me lo Bueno, merezco. si se Gracias. acordaron del Gracias, final, crítico, no por eran decirme eso. intrascendentes. Bueno, sí, sí, pasamos de ti, pero bien los finales. Ok, voy a trabajar los finales más. Parece que te acuerdas con mis finales, ¿no? Entonces, da un poco de gracia todo esto, pero uno toma, o sea, toma apuntes todo el tiempo de lo que está pasando y siempre, bueno, estoy como con esas cosas frente a mí, ¿no? No en mi escritorio imaginario, porque escribo en la mesa, escribo en el piso, pero con esto aquí, o sea, como siendo muy consciente de lo que hago, pero ¿sabes qué? No perdiendo el sentido de que me gusta esto, de Ujú. que me gusta mucho contar. El momento en que sea como hiperconsciente de todo, sufriría, ¿no? Y ya para sufrir tengo el trabajo normal, como muy Ya, corriente con el que me gano el pan. sí, sí, sí. Bueno, antes de hacerte, yo siempre suelo hacer a todos los escritores, les pregunto tres libros que nos recomienden. Pueden ser de Ah, terror o wow. no, pero al menos uno sí que sea de terror, sí puede ser. Pero tres libros que recomiendes que de verdad que a lo mejor a ti ya te hayan tocado en algún momento, te hayan servido de inspiración, lo que sea. Bueno,
A ver, déjame pensar. Estoy pensando en este momento en, ay, José Emilio Pacheco. Yo sé que es un escritor que se lo conoce muy poco, es un escritor mexicano, es un Mejor, enorme porque cuentista. así divulgamos. Sí, sí. Voy a mencionar a dos escritores mexicanos, porque son los primeros que se me ocurre, y voy a mencionar a dos escritores ecuatorianos. Voy a hacer trampa. De mexicanos, José Emilio Pacheco, creo que deberían leerlo, es un gran ¿Qué libro, por escritor. ejemplo? Por ejemplo, a ver, yo tengo la antología de textos, ¿no? De José Emilio Pacheco, pero Las batallas en el desierto, por ejemplo, es una novela que yo le recomiendo, creo que deberían leerla. Ay, me olvidé hace un momento del libro de cuentos. Bueno, José Emilio Pacheco uno, ¿ok? Adela Fernández Cubas, Adela Fernández, siempre le pongo Cubas. Adela Fernández, El vago espinazo de la noche, una escritora mexicana también, que El tiene un largo, material muy el raro. largo, El vago. el vago. Sí, entonces José Emilio Pacheco, Batallas en el desierto, Adela Fernández, El vago espinazo de la noche, eso sí es terror. Una escritora muy rara, muy extraña, muy poco explorada, porque cuando uno piensa en escritoras mexicanas tienen otros nombres, ¿no? Pero la recomiendo a ella, a Adela. De Ecuador a César Dávila, es un escritor muy raro, muy poco explorado. Y quisiera ya recomendar también a una escritora ecuatoriana, se llama Julia Rendón, con un cuentario que, si bien es cierto, no es un cuentario de terror, pero creo que nos vemos reflejados en lo terrible, se llama Yeguas y Terneros. Esas son mis Ujú. recomendaciones. Rendón, me has dicho, ¿verdad? Sí, Julia Rendón, Yeguas y Terneros, ecuatoriana. ¿Y de César Dávila, cuál recomendaste? Los 13 relatos de César Dávila, Vale. Luego lo pongo, cuando 13 suba el relatos, vídeo, lo pongo abajo vale. para que todo el mundo lo pueda ver y alguno que no conozcan los libros, pues lo pueda leer. Vale, Solange. Bueno, la última pregunta que te quería hacer, ¿finalmente vienes a Uh -huh. Barcelona? Sí, voy a Ah. España, voy a España. Sí, ya me dieron mi visado, porque siempre pues, también para un latino poder conseguir un visado es dejarse la vida, ¿no? No solamente por la Mm, tramitología, sino porque nunca sabes, porque la lógica migratoria es absurda. Y entonces ya tengo mi visa, me dieron visa por un mes, porque temen, que no sé qué. lo típico. Entonces voy a estar del 12 de marzo al 21 de marzo. Tenemos una pequeña gira con Inlimbo, muy pequeña, pero vamos a estar en dos ciudades grandes. Voy a estar en Madrid y voy a estar también en Barcelona. Así que vamos, Qué ya bien. tenemos en Barcelona, ya sabemos que vamos a estar en Lata Peinada, eso Vas a ya estar lo en Lata tenemos. Peinada, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces nos veremos, espero que así sea. Sí, por Espero que supuesto. podamos coincidir. Para, primero que nada, para tomar un café, si te da el Sí, tiempo, sí, y luego si estás en Lata Peinada, iré a verte, si haces charla o lo que sea, por supuesto que iré a verte. Sí, sí, nos faltaría más. abrazaremos. Y un Sí, dato sí, más que sí. quiero decir es que voy a dar un curso sobre escritura y sueños. Genial. Eh, Va a ser virtual, también lo vamos a hacer con un espacio que me está proporcionando el Nimbo y se va a llamar Los Dones. ¿Y ya tienes web o algo? Ya estamos en eso, la próxima semana sale el curso. Vale, vale, no dudes Son en 4 compartirlo sesiones. y así yo Ujú. lo compartiré también, cuando tengas Sí, bueno, ya también, todo el enlace y todo. sí, yo creo que los sueños son dones, ¿no? O sea, estoy trabajando un poco con el tema de mis sueños desde hace rato y creo que se ven reflejadas muchas cosas de quienes somos y también es un material muy importante para crear, entonces, bueno, para quien le interese, ¿no? Y crea que tiene Sí, sueños que pueden bueno, servir sobre para... todo yo, mis sueños de siempre son locos. O sea, tengo sueños muy originales y nunca siento miedo. O sea, yo lo que pasa es que no tengo la costumbre de escribir todos los sueños, pero es fatal porque la verdad es que son muy originales y podría escribir muchísimo sobre mis sueños. Pero sí, también estoy de acuerdo contigo que es una gran fuente de imaginación, ¿no? Ujú. Sí, entonces pues, tengo eso presente. Así que muchísimas gracias por este espacio y Gracias a por querer ti, conversar. Solange. Gracias por compartir, por ser tan amable, por decir que sí a la primera. Y gracias por tu escritura, por tus relatos. Vuelvo a enseñarlo para los que no hayan visto la primera vez que vi a un fantasma, 16 Historia maravillosos Carlos. relatos. Y bueno, un besazo. Nos vemos súper pronto porque el mes que viene te tengo aquí, así que Sí, nos tomaremos vemos en un café. mes. Sí, sí, sí. Muchos besos, corazón. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo a todos los que se han quedado y nos han visto. Hasta muy pronto. Chao.